El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar con médicos especialistas en el tema de la sordera. Ellos tienen una opinión que dar al respecto de este debate que existe hoy en día en relación al lenguaje a señas para personas sordas o la oralización. Hay grupos que se inclinan por la oralización y otros se inclinan por el lenguaje a señas, entonces tienen cada uno de estos grupos algún argumento, pero los médicos también tienen su propuesta y opinión respecto de ese debate. Se trata de los médicos de la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Sordera, Asociación Civil, su representante Olivia Ávila Colmenero, directora general. ¿Cómo estás, Olivia? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Bienvenida. Gracias. Olivia, platícanos, ¿ustedes qué es lo que hacen sin fines de lucro en atención a las personas con baja audición? Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Estamos constituidos como objeto social, tenemos el promover la oralización ahora que mencionabas, a través de distintos mecanismos. Nosotros estamos al pendiente del diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. ¿Esto qué implica? Que desde el niño recién nacido estamos aplicando lo que es el tamiz auditivo, con la intención de detectar cualquier tipo de alteración auditiva que el pequeño pudiera presentar. Eso es lo que llaman potenciales evocados. Es correcto. Primero hacemos algo que se llama autoemisiones acústicas. Hay un protocolo nacional perfectamente estructurado que se lleva en todos los hospitales de gobierno e instituciones privadas, en donde en las primeras 24 o 48 horas de que el recién nacido tenemos acceso a él, se le va a hacer una determinación de umbrales auditivos. Esto es a través de autoemisiones acústicas. Si este estudio sale positivo, el niño está escuchando, perfecto. Si nos saliera dudoso o negativo, tenemos que repetirlo al mes. Si vuelve a salir negativo, entonces sí, está indicado en el protocolo ir hacia las potenciales auditivos evocados de tallo cerebral. Y ese va a ser definitivo, nos va a decir si el niño tiene alguna alteración auditiva y a qué nivel la tiene. ¿Y entonces, todo eso lo hacen ustedes? Todo eso lo hacemos, nosotros hacemos la detección. Porque ¿cuántos niños nacen aquí al día en la República Mexicana? ¿Cuántos? Sí, según las cifras de INEGI, tenemos una natalidad altísima, hasta 6,000 nacimientos por año, de los cuales se estima que un 10% de ellos pueden tener alteraciones auditivas. ¿Y ustedes cómo hacen para llegar a todos? ¿Cuántos hospitales Nos encantaría poder llegar a más población. Desafortunadamente, pues nuestra área de incidencia es todavía limitada. Sin embargo, bueno, pues es importante que le demos difusión a la organización. Ahí estamos, las puertas siempre están abiertas. Muchos papitos no son, sus niños no son tamizados en hospital y nos fueron referidos por pediatras directamente para que se hagan el estudio ahí con nosotros. Entonces hacemos esto primero desde el recién nacido, atendemos todo grupo poblacional, desde el recién nacidito hasta el adulto mayor. Y hacemos diagnóstico oportuno, decíamos, en todas las edades. En el recién nacido, pues el tamiz auditivo. En los niños hacemos audiometrías de juego, sobre todo en pequeños preescolares. ¿Cómo es esto? Se le condiciona a los niños justamente a manera de juego, se les dan algunas fichitas. Esto lo hace nuestro equipo de audiólogos. A través se le va condicionando, cada que el niño escucha el timbrecito, un tono puro, va acercándose la fichita en señal de que lo está escuchando. Lo condicionan un momento, los niños son muy abusadillos y rápidamente aprenden el juego. Entonces nos van avisando cada que escuchan el umbral. Con los niños ya mayores les ponemos sus audífonos, los metemos en una cabina sonoamortiguada y el niño nos va diciendo si escucha o no. Se les hace como parte del estudio audiométrico algo que se llama logoaudiometría. Se les dice monosílabos o bisílabos sin sentido y ellos lo repiten. De esa manera nosotros podemos saber qué están escuchando. El niño aprende obviamente a hablar a través de lo que escucha. Si él tiene distorsionada la audición, va a repetir en esa misma manera.
Y a los adultos se les hace su audiometría también, su audiometría tonal en cabina sonoamortiguada, que afortunadamente contamos con todo el recurso. Ahora podríamos hablar de este debate, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que también dan atención no lucrativa, algunas de ellas están en favor del lenguaje a señas porque dicen que es un signo de aceptación de la persona sorda, es un signo de respeto a un lenguaje, una forma de comunicación que tiene además un montón de contenidos muy especiales, simbólicos, que expresan una cultura, lo comparan con los tantos idiomas que tenemos en México de lenguas indígenas, ¿no? Entonces dicen que merece mucho respeto. Y otros, por supuesto, que también los hemos escuchado decir que es importante que comiencen a oralizar desde pequeños con una buena atención médica previa, ¿no? Que les haga escuchar. Sí, es un tema muy apasionante. ¿Por qué? Porque efectivamente existimos dos grupos, ¿verdad? Asociaciones, fundaciones, escuelas que se dedican exactamente nada más a atender a personas sordomudas y que ellos, obviamente, su lenguaje es el lenguaje de señas mexicano. Únicamente ellos no aceptan a veces ni siquiera que se les intente dar terapia de lenguaje, muchas veces ni siquiera el auxiliar se les ha intentado donar y no lo aceptan, porque ellos dicen, para nosotros es una aceptación. Lo respetamos muchísimo también. Lo que hacemos en la organización, nosotros somos médicos especialistas, en mi caso yo soy otorrinolaringóloga, habemos otorrinos, habemos audiólogos, terapeutas de lenguaje, psicólogos, todo el equipo multidisciplinario. Todos nosotros estamos a favor y abogamos por la oralización. Pero desde pequeños, porque sí puede ser muy agresivo en la adolescencia, en la juventud, sobre todo que se oponen a tantas cosas por esa rebeldía propia de la edad, pero si los pescas desde pequeños. Es que ese es el punto clave, ese es el parteaguas, justamente la bisagra que va hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué vamos a oralizar un niño? Para que sea incluido en la sociedad. Hoy en día ya no existen las escuelas de educación especial que existían en antaño. Hoy en día, por decreto presidencial y por normatividad de la misma Secretaría de Educación Pública, los niños deben incluirse en escuelas normales, como les llaman. Y ahí hay una brecha tremenda porque las educadoras, las maestras, los docentes no tienen la capacidad para tratar a estos pequeños. ¿Cuándo se puede oralizar a un niño? En teoría, y siendo muy dogmático, sería antes de los primeros 2 años, empezar con la estimulación. Sin embargo, tenemos en la asociación niños de 4, 5, 6 años que se están oralizando. A un niño de 8, 10 años ya no es ni posible oralizarlo. Ya no es posible. Ya no es posible. Ya no es los posible. 6, 8 años dijiste. No. Depende de varios factores. El tipo de sordera y el grado de sordera. El tipo de intervención tan oportuna que se haya hecho o no, y que se haya estimulado el nervio auditivo. Incluso hace un momento hablábamos sobre los dispositivos de implante coclear o el oído biónico. Para que un niño pueda ser implantado, el primer requisito es que el niño haya sido estimulado con un auxiliar auditivo durante los primeros 6, 12 meses, para que el nervio se haya estado estimulando y puedas responder al implante coclear. Conjuntamente a un niño pequeñito de 6 a 12 meses se le está dando terapia de lenguaje a esa corta edad. Esos son los parámetros para que podamos implantar a un niño y que realmente se vaya a beneficiar del uso del implante. De manera que si esto no lo decimos públicamente, ningún papá se entera y todos comienzan a analizar los oídos de sus hijos cuando ya es muy evidente la sordera, cuando 2, 3 años de edad, ¿no? Sí, es lo que menciono siempre que tengo la oportunidad de estar en algún foro, que desgraciadamente la discapacidad que nosotros atendemos es la discapacidad que menos se ve y que menos se atiende y menos se diagnostica. Muchas veces hasta por los mismos padres pasa desapercibida, porque no la ven y piensan que el niño es groserito, que es rebelde, que es flojito, que por eso no atiende. No, el niño no atiende porque no escucha. Entonces tenemos incluso folletería en donde vienen los signos tempranos de que un niño no escuche. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en un lactante, en un pequeño de menos de 2 años, suena el teléfono, el niño no se percata, la mamá le está hablando, el niño no atiende, no voltea su cabecita, no la mira, no percibe de dónde viene el sonido. Puede haber un ruido tremendísimo, que se nos cae algo, el niño ni se muta, no se da cuenta. Lo mismo podríamos decir de un bebé de cuna, un niño de menos de 1 año. Sí, cuando la mamá le está hablando, le ponen los carruseles con sonido, el niño no lo sigue,
Normalmente cuando el pequeño escucha, le habla a la mamá, inmediatamente dirige la atención, dirige sus ojitos y la está atendiendo o está siguiendo el juguete. Cuando no escucha, es indiferente al medio. Entonces es muy importante que hagamos los estudios diagnósticos, que las mamás estén atentas, la persona que cuida al niño, la abuelita, la cuidadora, quien esté al cargo del niño, las educadoras, ¿verdad?, para poder detectar signos tempranos. Ya los niños más grandecitos orientan la orejita, si tienen un solo oído afectado, orientan el oído bueno, o se están fijando en los labios que estamos diciendo para poderse apoyar con una lectura labiofacial. Muy bien, entonces nos queda claro que si un papá o una mamá están interesados en poner implante coclear a sus hijos o a su hijo, esto no podrá ser si no ha usado durante el primer año de vida un aparato auditivo, para lo cual tuvo que haberle hecho el tamiz auditivo, los potenciales evocados y todo lo que ya mencionaste para que se determine que hay sordera y de inmediato comenzar a ejercitar el nervio auditivo para que pueda entonces ser candidato a un implante coclear. Si no, es inútil aspirar a un implante coclear. Ya nos dirás por qué. ¿Qué pasa si le pones de pronto un implante coclear a un niño que nunca tuvo estimulación previa? Vamos a un corte y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora muy importante saber por qué no podemos poner implante coclear a un nervio óptico previamente estimulado. Un nervio auditivo. Un nervio auditivo, perdón. Sí. Decía al principio, el nervio tiene que ser estimulado. Un nervio o cualquier órgano que no usamos se atrofia y pierde sus facultades, sus capacidades para las cuales fue diseñada, ¿verdad? Si ponemos un implante, porque hay papás que dicen, no, es que quiero ponérselo. El primer limitante en nuestra sociedad, desgraciadamente, es que la seguridad social no los otorga. Siguiente punto, que tienen un costo elevadísimo. ¿Cuánto cuestan? Alrededor de 300,000 pesos un implante coclear. ¡Qué barbaridad!
Entonces hay una gran limitante desde ahí. Tienen que ser extraordinariamente seleccionados los pacientes y que el implante sea perfectamente bien utilizado, que sea para el paciente idóneo, que estemos seguros que ese nervio va a responder a ese oído biónico o implante coclear. Sería absurdo implantar un oído en donde el nervio está atrofiado y no le va a ser de utilidad. Y hay casos en que no se benefician, aunque económicamente ellos puedan comprarlo, no tiene sentido. Entonces tenemos que tener la ética también ante todo. Y en ese caso tampoco funciona una bocina, o ¿cómo le llaman? ¿Bocina o micrófono? ¿O qué es lo que se pone? Es que hay varios tipos de implante. El implante coclear como tal se aplica a través de una cirugía y vamos a saltar la parte, digamos, la parte afectada del nervio del oído, y si el oído está en condiciones, se puede estimular, se puede colocar, y tenemos posibilidades de que ese niño se oralice y que tenga una audición bastante semejante. Nunca va a ser normal, eso debe ser muy claro, como cualquier niño que nace normoyente, ¿verdad? Pero sí le va a mejorar muchísimo, lo va a acercar mucho a umbrales como el resto de la población, el resto de sus pares. Y obviamente no es poner el implante, porque ese es el otro tema. A veces los papis piensan, se lo ponen, el niño sale al hospital y ya va a salir oyendo. No, obvio no. Hay que enseñar al niño a escuchar. Hay que enseñarlo a escuchar, porque él nunca ha escuchado, no sabe qué escucha. Tiene que empezar con las voces de las personas cercanas, las palabras. No importa si el niño tiene 2, 3 años, hay que hablarle como un bebé, enseñarle todas las palabras. Leche, agua, todo lo que él hubiera aprendido en condiciones normales. Y esto se hace a través de terapia del lenguaje. Tienen a veces 2 sesiones por semana y mucho trabajo en casa que tienen que hacer los padres con ellos para que el niño se oralice rápido. ¿Sí? Voy a tener pues igualdad de condiciones y posibilidades de aprendizaje, el desarrollo de sus capacidades cognitivas, el desarrollo del lenguaje y de la lectoescritura. Te refieres a los que sí son candidatos al implante coclear, sí. Pero los que usan ese otro aparato. Ese es para el implante. Hay otro tipo de aparato que le llamamos aparatos de baja. Estos aparatos, por sus siglas en inglés, son implantes que se van a poner en el cráneo para que produzcan una vibración ósea y a través de eso se puede escuchar. Esto se hace cuando no es posible porque el nervio está atrofiado. Entonces, nosotros escuchamos por 2 vías, la vía aérea y la vía ósea. A veces ponemos esos implantes que se ponen en el cráneo, es una cirugía, se implanta para que esté haciendo una vibración a través del cráneo y se pueda transmitir las ondas sonoras y la persona puede escuchar. ¿Y escucha las palabras completas o algunos sonidos? No, escucha las palabras. Sí. Este tipo de cirugía de baja habitualmente se hace ya en niños, adolescentes o adultos, y la gran mayoría de ellos por alguna circunstancia han perdido la audición, pero o nacieron sin orejas y adentro está atrofiado el oído. No puede poner un implante porque no hay oído. No podemos, no se beneficia. Entonces se pone el equipo de baja y se les da terapia del lenguaje también. O sea, hay que individualizar cada caso desde el principio. Depende del tipo de pérdida que tenga, qué características de su pérdida, si es una pérdida conductiva, mixta, neurosensorial, y el grado que puede ser muy superficial, moderada, severa o profunda, donde nada más hay algunos restos auditivos. Por eso se tiene que estudiar muy bien cada caso en particular. Entonces, incluso los que no tienen oído o lo tienen atrofiado o que tienen muy dañados los nervios auditivos, con ese otro aparato de baja, le llamas, que es el menos difundido. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes. Los papás hoy en día han oído ya mucho del oído biónico y el implante coclear y quieren que su hijo se lo ponga, pero tenemos que seleccionar qué paciente sí, qué paciente no. Y el baja, vuelvo a decir, no es lo común en niños pequeños. Por características, normalmente se aplica en adolescentes o adultos que ya tienen lenguaje, o un lenguaje aunque sea rudimentario, ¿no? Y lo pueden afinar. Son mecanismos muy distintos de ¿Lenguaje de a uso. señas te refieres o a qué tipo No, de a veces lenguaje? no, lenguaje rudimentario que hablan las palabras como ellos las escuchan, mal dichas. Pero algo escuchan entonces. Claro, de una manera deformada, y en esa misma medida es como se expresan. Muchas veces encontramos gente en la calle que le medio entendemos, sabemos qué está diciendo por su corporalidad, su expresión facial, su emocionalidad, y las palabras medio truncas, pues deducimos qué nos está diciendo. Muchas veces esos son los pacientes candidatos a un baja.
¿Y el otro aparato cómo se llama? El que vemos normalmente en los adultos mayores o en los también adultos jóvenes lo usan, incluso en que el es niño. visible aquí en el oído. Es el auxiliar auditivo. Dentro de la gama de auxiliares auditivos tenemos, la mayoría hoy en día ya son pues digitales, se programan por computadora, hay digitales un poquito más sencillos, que se programan por mecanismos que se llama trimmers, y antes había análogos que ya están fuera de uso, ya quedaron obsoletos, ya no hay incluso en el mercado auxiliares análogos. Algunos usuarios lo traen todavía porque hace 5, 8, 10 años lo adquirieron, pero en el mercado prácticamente ya no hay. Y la gama es muy amplia, la marca en el mercado es muy vasta, hay mucho de dónde echar mano. Sin embargo, desgraciadamente el costo de los auxiliares auditivos es caro. ¿Cuánto es? Vamos a auxiliares desde promedio 7,000 pesos hasta 42, 45,000 pesos. Entonces es inaccesible para mucha gente que acude con nosotros, que son personas de bajos recursos económicos y bueno, que además tienen la discapacidad y que tienen 1, 2, 3 niños y que no pueden comprar el aparato. ¿Y ustedes qué recomiendan entonces? ¿La baja? El aparato de baja, barato, un aparato de baja está alrededor de 200,000 pesos. Por eso todos los pacientes los seleccionamos. Biónico o implante coclear, 300,000 pesos. Promedio. El aparato de baja, 200,000 pesos. Promedio. Y este otro, que es el que debería ser accesible a todas las personas, que a quienes les sirva, por supuesto, porque no a todos les sirve un aparato, aunque sean ya digitales por computadora. Dijiste 8,000. Los más sencillos van de 7,000 promedio hasta 42, 45,000 pesos. Dependiendo de la marca. La marca, la tecnología, el tamaño, estos que se ponen intracanales, que son extraordinariamente discretos, no nos damos cuenta que la gente los trae colocados. Todo eso, obviamente, esa tecnología cuesta. Sí, es un problema. Claro, y esa es la razón de existir de ustedes, por eso es que lo hacen sin fines de lucro. Sí. Nosotros nos constituimos legalmente hace 4 años con la intención de apoyar a este grupo vulnerable. Vuelvo a decir, somos médicos especialistas y bueno, tenemos conciencia social y decimos, somos un grupo afortunado de los médicos que hay en este país, hemos sido muy bendecidos con muchas cosas en nuestra profesión, sin embargo, pues hay que hacer una aportación también para los que menos tienen y que más lo necesitan, ¿verdad? Nosotros no utilizamos ningún fin lucrativo, ni religioso, ni proselitista. Lo que queremos es apoyar a estos grupos y tocamos todas las puertas, personas físicas, personas morales, empresas, gobierno, y bajamos recursos a través de proyectos de coinversión social, donde nosotros contribuimos con una parte y el gobierno nos contribuye con la otra. Ahora mismo estamos en una campaña de donación de auxiliares auditivos, donamos desde el recién nacido que se beneficia con un auxiliar y que potencialmente va a ser un candidato a un implante y que requiere estar siendo estimulado ese nervio, hasta un adulto mayor, que ya tuvo lenguaje, que ya tuvo audición y que por el paso de los años, la edad y las enfermedades concomitantes, pues ha perdido audición y que se beneficia de un auxiliar auditivo. ¿En qué zona de la República Mexicana están realizando esta campaña? Nosotros estamos aquí en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur. Y ahí es donde está proyectado esta campaña. Sí, en nuestras instalaciones tenemos la cabina sonoamortiguada, el servicio de audiología, de trabajo social, de psicología, terapia del lenguaje, otorrinolaringología. Vemos de manera integral al paciente. Pero para concursar en un proyecto de coinversión social, ¿ustedes están ofreciéndole al gobierno o comprometiéndose con el gobierno y con la sociedad, con los empresarios, a ayudar en este momento a cualquier persona de cualquier edad? ¿Cuántas personas? Es que ahorita tenemos varios proyectos. Por ejemplo, a través de Indesol estamos ejecutando un proyecto en donde nada más esas 50 personas de Cruzada contra el Hambre, que estamos hablando 4 delegaciones del Distrito Federal, es Gustavo Amadero, Tlalpan, Álvaro Obregón e Iztapalapa, y todos los municipios del Estado de México, que prácticamente todos entran dentro de la Cruzada contra el Hambre. Ese proyecto en específico. Tenemos otro proyecto en donde nos están apoyando un grupo de empresarios, en donde tenemos condiciones de donar diademas de vibración ósea, que son otro dispositivo para los niños que no tienen oreja. No les podemos poner un auxiliar auditivo porque no tienen dónde colocarlo, no tienen pabellón auricular. Con ellos ponemos una diadema de vibración ósea. Hace esa vibración un poquito como lo que hace el Baja,
que se implanta y se coloca en la cabecita a través de una diadema porque no tienen orejitas. Y les está ayudando a transmitir el sonido vía ósea para que el niño pueda adquirir lenguaje, pueda incorporarse a una sociedad en condiciones de igualdad a sus pares. ¿Qué incidencia de casos hay de niños sin oreja? No podría decir en este momento la cifra exacta, pero tenemos una incidencia muy alta. Nosotros tenemos convenios de colaboración con el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, y de ahí nos refieren muchos niños, porque además no hay forma de que ellos puedan conseguirlo por el costo. Una diadema promedio está en 15, 17 mil pesos. Entonces, como nos damos cuenta, todos estos dispositivos son caros y quedan fuera del alcance de muchos grupos vulnerables. ¿Cuántos donan al año ustedes? Dependiendo, de diademas. es que dependiendo la campaña que hayamos tenido, el recurso que hayamos adquirido. En el 2012 donamos 40 diademas, el año pasado la mitad nada más. Ahorita estamos en miras de recibir estos ingresos y poder hacer el cálculo para cuántas diademas nos va a alcanzar. Pero tienes en lista de espera cuántos niños esperando diadema. Diadema entre 18 y 20 niños. Ahorita. Entonces es mucho más frecuente de lo que imaginamos, personas que nacen sin orejas. Sí, eso se llama microtia atresia. Microtia es la ausencia de la oreja y atresia que está cerrado el conducto auditivo. Es un síndrome bastante común. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Olivia, ¿cuántos médicos otorrinolaringólogos están trabajando en la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de las Sorderas? Somos 4 en este momento. Nada más 4. 4 médicos. Y prácticamente todos los médicos, todo el equipo es voluntario, prácticamente.
¿Y cómo te presentas ante las universidades o los hospitales donde hacen las especialidades estos jóvenes para convertirse en audiólogos o en médicos otorrinolaringólogos? ¿Cómo me presento? Sí, o sea, si no hacen promoción entre los jóvenes que se están especializando en estas materias. Los médicos residentes, bueno, ya tienen una cartera completa de actividades durante el día. Nosotros invitamos, obviamente estoy en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y conozco prácticamente a todos los otorrinos de la ciudad. Y ellos saben que existimos y nos refieren pacientes para estudios, pacientes que a veces, aun cuando sean de grupos prestigiosos de salud, llegan porque tienen seguro, por alguna circunstancia, y a veces no pueden costear todos los estudios completos, nos los refieren. Saben que estamos trabajando en esto, sin embargo, no es tan atractivo. Primero, dentro de la otorrinolaringología hay varias subespecialidades y quizá la del oído es la menos popular. Sí, desgraciadamente quizás la menos popular. Todos queremos ser rinólogos, todos queremos operar narices, hacer estética. Sí lo hacemos, pero también está el oído y está muy descuidado. Hay un grupo muy pequeño de otorrinos profesionales, éticos, que se dedican realmente a cirugía de oído o a tratamiento completo de la audición. ¿De cuántos estamos hablando a nivel nacional? Hay grupos muy conocidos, por ejemplo en Monterrey hay uno, en Mérida, ahora mismo aquí en la ciudad hay 3, 4 grupos, pero son grupos pequeños, muy consolidados, muy conocidos a nivel nacional, pero si consideramos la población de otorrinos que somos y la traspolamos a la población de mexicanos que somos, pues se diluye impresionantemente. El oído es poco, digamos, seguido o perseguido por los otorrinos. Sin embargo, los invitamos a que nos canalicen a los pacientes y que se sumen de manera voluntaria el que guste venir a donar horas servicio, horas trabajo. Tenemos 2 audiólogas, tenemos 2 trabajadoras social y 3 terapeutas del lenguaje. Y 4 médicos otorrinolaringólogos. Así es. Qué barbaridad, es un gran esfuerzo. Muy grande. Ahora, dime, el gobierno, los sistemas de salud, la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, el Seguro Social, el ISSSTE, ¿no proveen estos aparatos que son tan caros? No, desgraciadamente no. Las prótesis, los auxiliares auditivos definitivamente no, aún sean derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE, no. A veces consiguen a través de sus sindicatos algún apoyo y es para el trabajador, no para el resto de los beneficiarios. No los otorgan. Ahora, el implante coclear tampoco. El implante coclear tiene que entrar a todo un protocolo, a un comité. No todos los hospitales, incluso hospitales de tercer nivel que llamamos, están certificados como hospitales de implante coclear. No todos están certificados. Tiene que estar certificado, tiene que haber un comité de implante coclear y ellos van a seleccionar bajo un protocolo minucioso qué paciente se beneficia del uso del implante para poderlo seleccionar y poderle otorgar. Estos se están distribuyendo a través de la Secretaría de Salud de manera muy escrupulosa y salvoconducto también de la CONADIS. Y en el caso de ustedes, cuando detectan a un paciente y es posible hacerle el donativo de un implante coclear, ¿ustedes tienen quirófano? No, nosotros no tenemos quirófano, pero tenemos convenios de colaboración con hospitales. Los pacientes a quienes les hemos donado, les hemos conseguido el recurso para el implante, en nuestra asociación se han operado en el Hospital Juárez de México. De hecho, el doctor Omar Juárez, quien labora ahí, es parte de la plantilla del Hospital Juárez, es un colaborador con nosotros, a quien apreciamos mucho, un excelente cirujano. Él es quien ha intervenido a estos pacientes directamente en las instalaciones del hospital. Muy bien. Ahora, para cuidarnos el oído, si nacimos escuchando, si oímos bien toda la vida y sin embargo vemos cómo se va debilitando el oído y muchos adultos mayores con pérdida auditiva importante, ¿cómo podemos prevenir eso? Bueno, lo primero, esa es la palabra clave, prevención. Requerimos ser muy cuidadosos, así como cuidamos nuestros ojos y muchas partes de nuestro cuerpo, también nuestro oído es muy delicado. La primera cuestión, pues, no es ponernos ambientes ruidosos. El uso de los auxiliares, de los dispositivos estos de audición que los traen a un decibelaje altísimo. Estamos en la fila del supermercado y hay alguien adelante con una música que nosotros estamos escuchando. Obvio,
ese decibelaje es muy por arriba del que marca la norma oficial. Normalmente debe ser no más de 60 decibeles en el día, no más de 55 decibeles, 50 en la noche. No debemos de usar todos estos audífonos porque nos dañan, amplifican de una manera escandalosa. Si lo usamos un momento, unos minutos, no pasa nada, pero estos chicos, que son los grandes usuarios, lo traen todo el día puesto y a un decibelaje altísimo. Obviamente es una exposición crónica a ambiente ruidoso y daña muchas veces en un corto plazo. Tenemos en la asociación gente joven, y estamos hablando entre los 20 y los 30 años, con problemas auditivos, porque están expuestos continuamente a esto. Cuando vamos a una fiesta, a una reunión, alejarnos lo más que podamos de las bocinas. Si estamos enfermos y vamos a ver al médico familiar, al médico general, hacerle mucho hincapié que no nos vaya a dar medicamentos que son ototóxicos. Todo médico general debe saber, es una gama amplia de medicamentos, especialmente de antibióticos, que pueden dañar el oído. Hay personas con una susceptibilidad enorme que con una aplicación, los vemos en la asociación, con una aplicación tienen o problema de vértigo o problema auditivo. Entonces debemos aprender a cuidarnos. No introducir ningún objeto extraño en el oído. La gente es muy común a meterse la pluma, el pasador, cotonetes. Y siempre les digo, el cotonete está prohibido, no fue creado con ese fin. Se usa de esa manera, pero no es su fin, no es su utilidad básica. No debemos introducir absolutamente nada en los oídos. En ciertas culturas, en ciertos niveles muy populares, nos llegan con ajos, con ruda, con algodones sumergidos en una serie de sustancias, cuestiones aceitosas, porque el tímpano es una membrana semipermeable que permite que entren sustancias tóxicas al oído cuando las introducen, y eso puede crear un problema de audición. Debemos ser muy cuidadosos. Los adultos, después de los 40 años, así como nos cuidamos el ojo y vamos una vez al menos al oftalmólogo para que nos cheque nuestra visión, cómo estamos, nuestra agudeza visual, pues también la agudeza auditiva hay que checarla una vez al año dentro de nuestro check-up, hacer el check-up auditivo. Ahora, ¿qué profesión es la que tiene mayor incidencia o tendencia a un problema auditivo? Muy buena pregunta. Sobre todo las personas que están expuestas, que trabajan con maquinaria pesada, y la norma oficial marca que deben de ponerse sus tapones. Muchas veces o no se los dan en los lugares de trabajo o el trabajador no se lo quiere poner porque se siente incómodo, siente que lo aísla. Sí, la intención es proteger el oído. Un tapón auditivo que venden en cualquier farmacia puede bajar a disminuir hasta amortiguar hasta 30 decibeles. Entonces sí es conveniente tomar esas precauciones. La gente que trabaja con maquinaria, ahora mismo que estábamos viendo aquí, hay obras muy cerca de aquí que tienen maquinaria pesada, todo el decibelaje, el ruido que están produciendo es de arriba de 100 decibeles, 110 hasta 120 decibeles, y la jornada de trabajo son cuando menos 8 horas. Eso obviamente va a dañar el oído en un corto mediano plazo. Los policías, por ejemplo, que están todo el día, las personas de tránsito, los vendedores ambulantes que están en contacto continuo con el ruido ambiental. Esas son las personas de más altos riesgos. Los trabajadores en general, que aquí en la Ciudad de México tardan 2 horas de su casa al trabajo y 2 horas del trabajo a su casa, todo el tiempo oyendo un ruido terrible del tráfico, ¿no? Sí, porque lo notamos incluso cuando vamos en el auto, bajamos el cristal y el ruido es exorbitante, lo subimos y nos aísla bastante. Debemos de tomar todo ese tipo de precauciones. Muy bien, pues te agradezco enormemente, tus datos han estado en pantalla, yo espero que muchas personas que no tienen recursos o que no tienen los servicios de salud del Estado puedan recibir la atención de parte de ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.